Buenas tardes a todos. Bueno, antes de más, es un honor, un placer hablar de abejas, compartir mis experiencias, en específico con la abeja ibérica, y agradecer una vez más a Airbel por su trabajo y por su invitación. Bueno, lo que me han desafiado a hablar hoy es un poco hablar sobre la abeja ibérica. ¿Por qué razón estoy yo trabajando con la Apis mellifera iberiensis? Y bueno, pues voy a hablar un poco de la razón por qué estamos trabajando con la abeja ibérica. Yo en específico, pues puedo decir que me encantan otras razas, no soy radical. Es normal que haya gente que diga que soy radical en términos de otras razas, pero no, me encantan, me encanta viajar, me encanta abrir colmenas en otros países, sea abeja italiana, buckfast, cárnica, caucásica, que es las más comunes que ya he trabajado tanto en Portugal como en otros países, me encantan. Pero claro, cuando nos dedicamos a las abejas, aprendemos a sentir lo que las abejas sienten, que es algo que es importante que se diga. Sentimos que, claro, hay mediante las condiciones ambientales, y en específico de la península ibérica, hay abejas que son más sostenibles en términos de los recursos que explotan a nivel ambiental, la forma que nos dan a nosotros a medio o largo plazo, condiciones para vivir si queremos vivir de las abejas, sea a nivel de manejo, bueno, de todo un poco, de todas las razones. Con el tiempo hemos aprendido a mirar que la abeja ibérica es mejor abeja de lo que hablan. ¿Por qué razón? Yo, por analogía, yo creo que es un poco como vivir con la misma mujer toda la vida. Es que llegamos a un punto que solo miramos a los defectos y nos enfadamos o nos divorciamos y nos vamos a por una rubia, esto por analogía, ¿no? Y es una broma que yo hago y tiene muchísimas razones porque desde la última glaciación hace 10.000 y pocos años, que desde siempre la abeja ibérica es una realidad en Portugal y España. Entonces, nosotros apicultores de Portugal y España, cuando miramos a fotos, a vídeos, que ahora con las redes sociales de otros países que trabajan con otras razas de abejas, es muy común que miramos a otras razas y eh, intentemos ir a buscar el éxito a otras razas, porque por alguna razón no nos va bien lo trabajo que estamos haciendo en apicultura y intentamos ir a buscar el éxito a otras razas, cuando nada tiene que ver con otras razas, tiene que ver con ambiente, con varroa, con cambio climático, con potencial apícola, bueno, innumerables razones, factores que cambian todo en apicultura, lo que transforma apicultura en algo fascinante. Y bueno, yo me he enterado muy temprano de eso y claro, no, esto para deciros que estoy por la abeja ibérica no por razones solo porque sí. Hay aquí toda una experiencia de campo, sea en Portugal, sea en España, sea en otros países, con abeja ibérica o con otras razas. Todo lo que os voy a hablar tiene que ver un poco con experiencia, con intuición, no con leer o pensar que es ese camino solo porque sí. Yo quería introducir el hermano Adam a esta ponencia, ya lo he hecho también en Palencia, en España, y aquí también lo quería introducir. Muchos quizás se están preguntando por qué hablar del hermano Adam cuando hablamos de la abeja ibérica, de Apis mellifera iberiensis, que vos digo,
No hay nadie en este mundo que no nos diga que no es una raza, la Apis mellifera-iberiensis. Está comprobado por datos científicos a nivel de genética, tenemos muchos estudios, entonces estamos delante de una raza, no de un híbrido, de lo que sea, porque yo hablo con mucha gente, entro en muchas discusiones y bueno, en este momento tenemos en Portugal, está declarada como una raza la abeja ibérica, porque no hay nadie que pueda decir el contrario por todos los datos científicos que tenemos. Y quería introducir el hermano Adam. Yo también he tenido Buckfast, he tenido distintas líneas de Buckfast, me encantan, pero cuando tenemos una abeja como la abeja Buckfast, hay que leer los libros del hermano Adam. Yo no podría tener en mi vida abejas Buckfast sin leer lo que ha escrito el hermano Adam, una persona altamente reconocida que debe de ser bien valorada, dedicando toda su vida al estudio de las distintas razas y, como vosotros sabéis, el trabajo que ha hecho con la abeja Buckfast. Entonces, todo lo que os voy a hablar de seguida está mucho relacionado con lo que ha escrito el hermano Adam, claro, y después un poco complementado con lo que os voy a hablar, por qué razón estoy yo trabajando con la abeja ibérica. Si no sabéis, vos quedáis a saber que en 59 el hermano Adam ha estado en Península Ibérica, España y Portugal, visitando la realidad apícola, como ha estado en otros países, y ha salido de la Península Ibérica. Si leéis el libro, sentís la emoción. Es que sentís la emoción en comparación con otros países. Se siente. Lo que ha escrito de Portugal y España es una realidad única. El tipo de apicultura que llevamos, el tipo de manejo. Y claro, después todo lo que ha hablado sobre la abeja ibérica. Y tengo aquí un copy-paste de algunas partes, sea in Church of the Best Strains of Bees or Breeding the Honey Bee, de estos dos libros que él ha escrito. Y él dice que la península ibérica es un mundo en sí mismo en muchos sentidos. Está aislado del resto de Europa por una poderosa barrera montañosa, difícil de cruzar excepto en sus extremos. Empieza así. Y vuelve a decir, debido a la extraordinaria diversidad de clima, altitud, exposición y suelos, la península ibérica es más rica en especies vegetales que cualquier otra parte de Europa. Las especies endémicas son particularmente numerosas. ¿Me estás oyendo? ¿Me conseguís entender? Vale, gracias. Vuelvo a decir, dado que la abeja melífera no presta atención a las fronteras políticas o nacionales, es extremadamente correcto hablar de una abeja española o portuguesa. No soy yo que lo digo, es el hermano Adam sin estudios genéticos. Mirar, sin estudios genéticos, solo por conocimiento empírico de las distintas razas mundiales. Vuelvo a decir, la abeja ibérica comparte con la intermisa una forma extraordinaria de rusticidad. Como sabemos, hay un pasado reciente con la intermisa, aunque genéticamente ya sean muy distintas, como está comprobado. Es activa y con buenos propósitos, a temperaturas en que las otras abejas no se aventurarían. Esto lo podéis mirar in Search of the Best Strains of Bees del hermano Adam. Vuelvo a decir, la abeja ibérica se ha alejado mucho de la raza actual y es una variedad capaz de dar buenos resultados. Si alguien desea una abeja negra como su ideal, encontrará sus deseos cumplidos con esta abeja de España y Portugal. ¿Cuántos de vosotros habéis leído esto en los libros del hermano Adam? ¿Cuántos? ¿Me podéis decir cuántos? Es que yo es muy poca gente que conozco. Esto no soy yo que lo digo, lo he copiado de los libros del hermano Adam. Y hay que mirar profundo en la historia. Y es que ya llevamos abejas hace miles de años. ¿Por qué
andamos intentando cambiar las cosas en pocos años solo porque sí, porque es un mercado, porque es comercial, porque vende, porque hay más indumbre. No, tenemos que ir a la biología de las abejas, tenemos que ir a mirar qué calidades productivas generales tenemos en nuestra abeja de siempre, nuestra mujer de siempre, la abeja ibérica. Bueno, como sabéis, hay distintos fenotipos, hay distintos colores de... Aunque la abeja, las obreras, sean negras, es una abeja negra, las reinas sí que hay distintos fenotipos a nivel de color. Aquí tenéis distintos ejemplos de distintos colores, anillos más naranja, más crema, totalmente negras, quizá un poco más relacionado con la abeja negra europea, más a norte. Bueno, estos son todas discusiones muy interesantes que aún podemos tener en los días de hoy, pero sí que son fenotipos, no son ya cruces con otras razas, porque estamos hablando sea de análisis mitocondriales como análisis nucleares y, claro, las comunes morfométricas que también hacemos. Bueno, y cuando hablamos de la abeja ibérica, yo cuando hablo de la abeja ibérica, es muy común que me digan, bueno, tus abejas pican, por veces parece que tienen dientes. Es una realidad, pero ¿serán esas condiciones productivas? Es que yo con este programa de selección que llevamos y Herbel tiene la misma base, los mismos registros, que es muy importante que cada vez más haya asociaciones o empresas que lleven programas de selección, es muy común llegar en las críticas. Y la crítica común es la mansedumbre, la docilidad, y esto es muy común en Europa y en todo el mundo, pero ¿será esto tan importante? ¿O la principal razón para hacer selección? ¿O habrá otras razones? Es la pregunta que yo hago, porque los apicultores, claro, nosotros tanto vendemos apicultores que tienen 10 colmenas como tienen 10.000 colmenas, que tenemos clientes con 10.000, 8.000 colmenas. Eh, y claro, unos nos importan con mansedumbre y otros sí que es importante la mansedumbre, la docilidad. Y hay que mirar qué calidades productivas tenemos, porque hay que tener rentabilidad. ¿Será que la rentabilidad está relacionada con mansedumbre? Son cuestiones que, bueno, tenemos que poner arriba de la mesa si queremos discutir la verdad. Otro de los puntos que tenemos del hermano Adam es que dice, bueno, la abeja ibérica ocupa la península hace miles de años y ha sobrevivido a condiciones muy difíciles. Es otro punto que os quiero dejar. Si no tenemos que también tener cuidado con la selección genética al punto a nivel de diversidad genética, porque seleccionar es eliminar. Y eliminar, podemos estar eliminando alelos que son muy importantes por razones que aún no están presentes. Antes de tener Varroa, nadie imaginaba que había genes que podrían ser importantes para combatir Varroa, como es el caso del grooming, como es el caso de SH, bueno, perdonar mi castellano. Bueno, hay que poner todo esto arriba de la mesa y discutir todo con verdad, todo con transparencia. Es para eso que estamos aquí hoy. Pero en particular hay que hablar de las buenas características de la abeja ibérica. ¿Qué buenas características? Esto lo saben la gente que ya ha tenido de todas las razas, no las personas que toda su vida han tenido solo la abeja ibérica. Y a esas personas que aún no han intentado otras razas, y las que han intentado en 100 queda uno con otras razas, porque es romanticista o porque es cabezota, eso lo puedo discutir, lo podemos discutir otro día, pero la abeja ibérica tiene excelente capacidad de estirar cera rápidamente y con perfección. No todas las razas tienen esta capacidad. Es una realidad. Hay otras razas que pegan los cuadros uno a los otros. La abeja ibérica, si no hay problemas
con la lámina de cera, lo hace con perfección y muy rápido, de una forma que la reina en pocas horas está poniendo. Es un comportamiento espectacular, espectacular. Y esto lo dice hermano Adam y nosotros lo comprobamos en campo. Buena productora de miel. Antes de Barroa, porque hay que hablar el antes y el después de Barroa, aquí tenéis estas colmenas a verde y blanco que dicen F, P y M, son del padre de un amigo mío del sur de Portugal, con baja densidad de abejas. Era normal ir con una escalera a sus colmenas. Mi padre igual. Tenía siempre colmenas que tenía que llevar una escalera. Estamos hablando de la abeja ibérica pura. No estamos hablando de otras razas. Hay que mirar a la historia antes de hablar del presente o de otras razas por cuestiones comerciales. Y después tenemos aquí dos apiarios del sur de Portugal de un amigo mío que trabaja en condiciones muy buenas. Los últimos años, claro que no hemos tenido estos resultados por sequías, cambio climático, pero era normal siempre haber colmenas 50, 60, 70 kilos de miel. Abeja ibérica. No estamos hablando de otras razas. Pero bueno, esto mejor que nadie lo dice el hermano Adam. El hermano Adam en 59 ha llevado abejas ibéricas a Inglaterra. Y él dice que ha sido un año terrible de sequía en Inglaterra y que no ha conseguido comprobar las producciones de la abeja ibérica en comparación con otras razas. Pero él dice, si miráis aquí a este copy-paste que he hecho de su libro, In Search of the Best Strains of Bees, él dice que se quedaría muy admirado si la abeja ibérica no fuera como la abeja francesa, la abeja negra francesa, que en su experiencia le ha demostrado que es la mejor productora de miel. Mirad lo que dice el hermano Adam. Esto está escrito, esto no estamos aquí con bobadas, no, está escrito, hay que leerlo, hay que leerlo. Y él lo dice, que se quedaría muy admirado si la abeja ibérica no fuera como la abeja francesa. Pero bueno, vamos a continuar. Otra característica es que está adaptado a manejo profesional en gran escala. El hermano Adam ha salido de Portugal y España impresionado. Si lees este capítulo, se nota que ha salido impresionado con la dimensión de las explotaciones que ya llevábamos en 59, sea con colmenas de corcho, sea de lo que sea. Ha salido impresionado con la dimensión de la apicultura que ya llevábamos en comparación con otros países. Y claro, mirar, esto es un amigo mío de Valencia. Es impresionante el manejo profesional que hacen con la abeja ibérica. Hay abejas, hay razas de abejas que no consiguen reaccionar bien a este tipo de manejos de estrés, de manejos muy duros. No hay abeja que sea tan rústica como la que llevamos nosotros, la abeja ibérica. Es impresionante y no quieren otra. Es impresionante que los apicultores que tienen más colmenas en Portugal y España no quieren otra abeja que no sea la abeja negra ibérica. Es que no quieren. Ya la han comprobado hace 30 años otras razas. Hay muchas historias de abejas de Argentina con 30 años, mirar, con 30 años. No es de hace 10 años. La moda de otras razas en Portugal ya ha pasado hace mucho. Y claro, es una característica que tenemos que remarcar en comparación con otras razas. Excelente productora de polen. No soy yo portugués, que vos voy a hablar a vosotros lo que es la producción de polen. Entonces, si hablamos de los extremeños, andaluces, es que España en general son los mayores productores de polen del mundo. Es curioso que esta característica es descrita, incluso por Rutner, como una mala característica. Pero mala característica porque bloquean los nidos.
¿no? Ya sabemos lo que es. Bloquear los nidos, la reina no consigue poner, no tiene espacio, viene la enjambreación, más manejo, pero esto si no hay producción de polen. Si tenemos mucha entrada de polen, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar la rentabilidad de nuestra explotación. Es lo que se hace en España y cada vez más en Portugal. ¿Por qué no se hace en otros países? ¿Me sabéis responder? Porque las otras razas no producen el polen que la abeja ibérica produce. Olvidar, no vais a ser buenos productores de polen, jamás, jamás. Eso os digo, es voraz la forma como recoge polen, por eso es tan buena polinizadora. Estas son características que tenemos que pensar en ellas y cada vez más sentir orgullo en la abeja que manejamos. Mayor resistencia a pesticidas. Yo este año, el último fin de semana de febrero, por primera vez he ido a un simposio privado en España, que ha sido en Coruña, en Córdoba, perdonar, no en Coruña, que Coruña es en el norte, en Córdoba. Y ha estado un investigador de una empresa privada que hace muchos estudios con los químicos, ya sabéis los problemas que hay, que nos hacen a nuestro sector, y han hecho un estudio de algunos productos químicos, pesticidas, que han llevado ahí en el sur, han llevado en esta empresa. Lo que ha sucedido es que las abejas, cuando han presentado el protocolo y los resultados del protocolo, creo que ha sido en Alemania o ya no sé, Holanda, Alemania, le han dicho, no, no, los resultados no están bien, tenéis que hacerlos de nuevo. Y los han hecho de nuevo, cumpliendo el protocolo, los tiempos de las larvas y las abejas en contacto con los pesticidas o plaguicidas. Y le han dicho, no, no, el protocolo vuelve a estar errado, no puede ser porque con estos niveles de químicos, las abejas ya y las larvas ya eran para estar muertas. Y han venido, esto es realidad, ¿eh? Yo creo que tiene que salir algún paper, no sé, yo le he hablado como son estudios privados, pagos, muy bien pagos por empresas privadas, porque tienen que justificar los productos que ponen en Europa, han venido a España a mirar lo que estaban haciendo y se han enterado que la raza de abeja era distinta y se han enterado que los niveles, las concentraciones que llevaban con la abeja ibérica, con algunos productos químicos, podían ser superiores o eran superiores en comparación con otras razas. Es algo que está en off, poca gente lo sabe, pero yo tuve la oportunidad de hablar cara a cara con la persona que llevó este estudio. Y si queréis después alguna información, os la paso. Una información más que tenéis de la abeja ibérica, que creo que va a salir algún paper brevemente. Buena productora de veneno. Tenemos una abeja nerviosa, nos quejamos que es picadora. Aquí tenéis. No sé si el veneno tiene mejor o peor calidad de otras razas, pero sí que reacciona mucho más deprisa a los instrumentos de producción de veneno y sí que es una realidad en comparación con otras razas que son más dóciles. Eficiente termorregulación del nido. Tenemos una abeja que en Península Ibérica está adaptada a distintas condiciones ambientales y esto está mucho relacionado también con el tamaño de la abeja. La abeja negra europea, que es hermana de la abeja ibérica, si miramos a nivel del genoma, tiene un pasado reciente muy cercano, es muy aproximada, el genoma es muy aproximado, como es la italiana con la cárnica, es una abeja con un tamaño mucho más grande en comparación con otras razas. Y este cuerpo más grande les da oportunidades que otras razas no les dan, como este efecto de termorregulación, sea de frío, sea de calor. Capacidad de crecer rápidamente. ¿Cuántas veces vosotros vais de inicio de temporada y miráis que hay poca abeja dentro de la colmena y mucha cría? ¿Qué creéis? ¿Que otras razas son iguales? No. El hermano Adam dice
que solo hay una raza que la puede comparar a la abeja negra. Y él habla de la negra y de la ibérica. Muchas de las características son para las dos, porque como os he dicho, son casi hermanas, que a nivel de genoma son muy próximas. Y él dice solo la abeja cárnica se puede comparar a este efecto explosivo, lo dice que es un efecto explosivo, pero la cárnica ya tiene condiciones a nivel de polen y de néctar mucho mejores que la abeja negra y ibérica para tener este efecto de crecimiento. De la reina empieza a poner con pocas obreras, consiguen atender a mucha cría y vamos una semana, hay poca abeja, en la otra está la colmena llena, un efecto explosivo. Esto lo dice el hermano Adam y lo comprobáis en vuestras colmenas. Y creerme, no se pasa con otras razas. Quiebra la postura cuando no existen condiciones favorables. Yo cuando estuve en Chile en 2016 y ahora en la Pimondia este año, que también estuve visitando a algunos amigos cuando estuve en 2016, me estaban diciendo, hemos logrado tener una abeja que deja de poner cuando no hay condiciones. Mirad, en otras razas están seleccionando, una de las características genéticas que seleccionan es de que las reinas dejen de poner huevos cuando no hay buenas condiciones ambientales, porque se van a morir de hambre o tenemos que gastar mucho dinero en alimentación. Esto ya lo tenemos con nuestra abeja. Cuando ella siente muy bien las condiciones y quiebra la postura muy rápido. Entonces, claro, es una buena característica también, está muy bien adaptada y claro, esto le permite un uso eficiente de las reservas alimentarias. El problema de la abeja ibérica de morirse de hambre no es de invierno, es cuando empieza la primavera o antes de empezar la primavera, empieza a generar cría, hay mucha cría, han consumido las reservas de invierno, viene una semana o dos de mal tiempo, de frío, de lluvia y se mueren. ¿Por qué? Porque tienen mucha, que tienen mucha, tienen mucha cría y poco alimento. Otra es la resistencia a enfermedades en relación a otras subespecies. Quien ya ha tenido abeja italiana y la ha trabajado en otros países, lo puede comprobar. Yo ya he tenido abejas italianas de otros países de Europa, he comprado a Italia hace unos 10 años y todas han cogido lo que americana. Todas, todas. La abeja caucásica nosema, no han crecido como deberían. Y es que es impresionante que es todo lo que viene descrito en los libros. Se comprueba con otras razas. Como la abeja ibérica, nadie escribe y habla sobre la abeja ibérica, solo nos quejamos y nunca valoramos las buenas características. Pues puedo decir que nosotros, si hacemos un buen manejo sanitario con la abeja ibérica, no tenemos problemas a nivel de sanidad, a no ser que tengamos vecinos, malos vecinos, venga un año malo, problemas de humedad, mucha lluvia. Bueno, a nivel de enfermedades en comparación con otras razas, podemos decir, de mi experiencia, que es más resistente a las enfermedades en relación a otras subespecies. No tenemos que hacer preventivos a la loca americana. Si vamos a otros países, incluso algunos que dicen que no tienen loca americana y hacen preventivos a la loca americana. Mirar la realidad que tenemos. ¿Será así tan mala? No es, si conocemos la realidad mundial. Tiene un buen poder de vuelo. Llega más lejos que otras razas. Esto lo ha comprobado el hermano Adam. Tiene gran longevidad. Esto junto con la abeja negra europea vive más días que otras razas. Pero bueno, no... Claro, hay siempre defectos. ¿Y qué defectos podemos atribuir a la abeja ibérica? Esto es una opinión personal, pero en mi opinión es una abeja nerviosa y picadora. Pero para eso tenemos recursos. Si nos protegemos mejor, si usamos bien el humo, si no estamos produciendo miel, hay que usar bien humo. Yo no puedo
concordar con gente que dice que no le gusta usar humo. Trabajamos una abeja nerviosa, hay que usar humo. Y la selección de la abeja ibérica, la selección que usamos humo. Claro, no exagero suavemente el humo, pero tiene que haber humo. Con otras razas también usa humo. Pero claro, es picadora, es un problema cuando llevamos colmenas junto a habitaciones, a escuelas, bueno, ya sabéis, zonas pobladas, es un problema. Y sí que ahí podemos hacer algo y ya lo estamos haciendo. Por eso llevamos programas de selección como lleva Herbel. Esto es una maratona, no es un sprint, es una maratona y claro, hay que tener paciencia y claro, los años año tras año vamos haciendo nuestro trabajo. Pues, pero es algo que se puede hacer, no es algo que esté perdido, que no sea posible. Y claro, es enjambradora, pero yo la enjambración, yo las ponencias que doy, los cursos, yo les pregunto a toda la gente, ¿hay alguien en esta sala que no le guste reproducirse? Levante la mano. Nadie. Enjambración en las abejas, estamos hablando en reproducción. Es un tema importante. Claro que ningún apicultor profesional le gusta ir de 8 en 8 días, romper celdas reales, a nadie, o dar espacio en los nidos, hacer enjambres y dar espacio, es mucho manejo, es una realidad. En otras razas pueden ser menos enjambradoras, pero reemplazan más las reinas. A lo mejor a los 6 meses tenéis mitad reemplazado, a los 6 meses que habéis comprado la reina. Esto, si sois sinceros y abrís los nidos, que es algo que hoy en día quizá lo hacemos demasiado, abrir los nidos, revisar demasiado los nidos. Yo con mi padre, por eso yo quizá tengo este fascinio por las reinas. Era algo único, un momento único mirar reinas, porque no se abrían los nidos como se abre hoy. Revisamos demasiado por veces. Y claro, hay que en selección genética mirar qué camino queremos seguir. La enjambración está relacionada con diversos genes y con manejo. No es una característica que sea fácil seleccionar. Y tenemos que partir del principio que es la reproducción de la abeja, es su futuro. Si la humanidad se pierde, lo que le sobra a la abeja ibérica o otras razas es reproducirse y seleccionarse de forma natural para continuar a ser presente en la tierra, ¿no? Es la realidad que tenemos. A los apicultores tenemos que hablar de la verdad y realidad. Enjambración es reproducción, aunque tengamos conciencia que es una mala característica productiva y nos puede hacer perder miel si llevamos colmenas en ambientes de bajo potencial apícola. En ambientes con un buen potencial apícola, la enjambración no se pierde mucha producción de miel. Es una realidad, es una realidad. Bueno, ya sabemos, al final hay más puntos positivos que puntos negativos, siendo la tendencia de enjambración su peor característica productiva, aunque sea discutible. Depende de los romanticistas que seamos. Otro punto para finalizar mi ponencia, hablar de selección genética, porque hoy en día es moda criar reinas, cualquiera cría reinas, pero reinas ibéricas. Hay que hablar de selección genética. Lo que está haciendo Herbel, lo que estamos haciendo nosotros, lo que están haciendo también unos colegas de Cantabria, es de la abeja negra. Es muy importante que haya más personas. No competimos unos con los otros. Es algo que con la selección genética, el mensaje que quiero decir es que es importante que cada vez más tengamos asociaciones como Herbel, tengamos personas que sean transparentes, que lleven programas de selección y hay intercambio de conocimiento o de genética por el futuro de la abeja ibérica.
Esto no es quién vende más reinas o competimos unos con los otros, no. El mercado, si es bien trabajado, no hay nadie que consiga producir las reinas suficientes para las necesidades del mercado. Pero hay que tener seriedad en estar unidos, los que creamos reinas con seriedad, estar unidos, llevar programas de selección con los mismos rangos de características y el mismo protocolo, los mismos cálculos de valor genético, que en este caso estamos hablando de BLUP, de Best Linear Unbiased Prediction adaptado. ¿Para qué? Para que podamos confiar unos en los otros y porque seleccionar es eliminar y queremos tener siempre, mantener diversidad genética. Diversidad genética en distintas condiciones ambientales de la abeja ibérica. Herbel y otros van a llevar o ya están llevando programas de selección mediante sus necesidades. Mi necesidad de mi empresa es tener abejas todoterreno que vayan a todas las condiciones ambientales de Península Ibérica. Vamos a llegar a un punto que quizá vamos a seleccionar por sequía, vamos a seleccionar por montaña, pero eso estamos hablando de una maratona. Vamos a llegar, vamos a seleccionar por Varroa un día, ya tenemos toda la información disponible para seleccionar por Varroa, pero esto es espacio, es como, no sé, ahora no me sale, step by step. No escalera, no sé si es así que se dice, escalera por escalera. Eso es un juego, como yo soy del tiempo del Nintendo, de Game Boy, y es un juego, cada año es un nivel que vamos ganando. Y claro, esto es una maratona, no merece la pena salir a decir que tenemos ya abejas seleccionadas porque aún toda la gente, aún estamos en el 0.1, 0.5, quizá nadie está en 1% de selección con la abeja ibérica. Mucho hay que hacer y hay que ser transparente, pero sí que hay que seleccionar por todos los ambientes que tenemos en Península Ibérica, sea en específico, sea en general, porque después si seleccionamos y no nos compran las reinas, porque necesitamos vivir y no podemos estar esperando de proyectos de la Unión Europea que son de 3 o 5 años. Tenemos que tener proyectos de medio largo plazo. No vamos a seguir adelante y todo el trabajo de años se puede perder. Y con esto finalizo con el trabajo del hermano Adam, que está de moda la abeja ibérica en España. En Portugal ya ha pasado de moda hace años, 2, 3 años que ha pasado de moda. Este trabajo se va a perder. Desde que se ha muerto, ha fallecido el hermano Adam, para mí la abeja ibérica, la abeja Buckfast ya no existe. Es mi opinión personal porque hay que respetar muchísimo las otras razas para que haya futuro en la abeja ibérica, porque hay que añadir siempre diversidad genética a la abeja Buckfast y no hay nadie en este mundo que en este momento tenga conocimiento a nivel específico de todas las razas como tenía el hermano Adam, que ha sido brutal su trabajo. Y y de esta forma me despido hablando del hermano Adam, por impresionante que sea, hablando de una ponencia sobre la abeja ibérica. Espero que me habéis entendido, habéis disfrutado de mi ponencia y bueno, de nuevo saludaros a todos y esperar que habéis aprendido durante este día algo con Herbel, que ha sido espectacular su organización. Muchas gracias.